Para mí los libros son objetos casi mágicos. Atesoran el conocimiento de la humanidad. Contraponen el orden de sus términos al caos abrumador de la vida. Pero el conocimiento impreso es una reliquia del pasado. En vez de enciclopedias respetables, solo existe Wikipedia. ¿Debo considerarlo un desastre? Cuando buscamos algo en Internet, el primer enlace es de Wikipedia. Hay 50 millones de artículos en 300 idiomas, todos redactados por voluntarios. Cualquiera puede escribir, modificar, copiar o redactar artículos nuevos en cualquier momento. Wikipedia ha desplazado al resto de las enciclopedias. ¿Hemos pasado a depender de un monopolio? ¿Contiene únicamente hechos contrastados? ¿Quién escribe realmente en ella? ¿Qué motiva a los escritores voluntarios de todo el mundo a dedicarle su tiempo libre a Wikipedia? Una enciclopedia de licencia libre significa que cualquiera puede copiarla y compartirla. Puedes hacer de todo con ella. Es un regalo para el mundo. Es un proyecto sumamente visionario que permite representar puntos de vista muy diferentes. Compartir el conocimiento es estupendo. Wikipedia es importante. Es imperativo tener voz en ella y ser parte del cambio que está ocurriendo. Gente que está pagada en temas críticos, normalmente son temas críticos, que están pagadas por el Estado, por corporaciones, y entonces, claro, se supone que los que estamos haciendo este movimiento somos gente voluntaria. Para mí, es una visión muy importante de cómo espero que pueda ser el mundo. Elvin es de Perú. Es informático e investiga en la Universidad Técnica de Innsbruck. Una de las cosas muy interesantes que he encontrado en los últimos años es la Wikipedia, y creo que puede ayudarme a lograr este objetivo, el de recuperar el quechua. Durante años he estudiado cómo crear datos, cómo crear información válida en español, así que ahora es momento de aplicarlo en el quechua. Elvin quiere visibilizar su cultura. Y Wikipedia parece un buen lugar para lograrlo, ya que ha adquirido presencia internacional. Solo en Alemania la enciclopedia se consulta 11 millones de veces al día. En todo el mundo se publican un promedio de 17 millones de artículos nuevos al mes. Me encuentro con el exdirector de Wikimedia Alemania. Pavel Richter se considera un entusiasta y ha escrito un libro sobre la historia de Wikipedia. ¿Por qué Wikipedia es una maravilla mundial? Por un lado, es la colección más grande de conocimiento humano que ha existido en la historia de la humanidad. Genial, ¿no? Y por el otro, también está el proceso de cómo se generó esa colección, porque la organización de Wikipedia es totalmente autónoma. Nadie manda, no hay editores, ni jefa, ni reglas predefinidas, sino solo Jimmy Wales, el fundador, que simplemente hizo una invitación. Vengan y escriban una enciclopedia y decidan ustedes mismos cómo lo hacen. Y ese proceso es la auténtica maravilla mundial detrás de Wikipedia. Quiero conocer mejor a los artífices de esta maravilla mundial. Pero no es fácil en el mundo real. Casi ningún autor quiere sacrificar el anonimato, es decir, asociar el nombre de usuario a su nombre real. Para mí, el anonimato es una protección, porque tengo la sensación de que esa comunidad no es un lugar 100% seguro. Creo que alguien podría acosarme o alguien muy desagradable podría atacarme.
Elke Köpping, periodista y locutora de doblaje, escribe hace 10 años en Wikipedia. Me parece muy impactante lo que las mujeres han logrado en el motociclismo, también en grandes distancias, como dar la vuelta entera o media vuelta al mundo, o ir solas en moto hasta Afganistán, o cosas por el estilo. Me parece fascinante. Y en cierto modo, cuando escribo un artículo en Wikipedia sobre una de estas personas, es como viajar un poco en moto con esa mujer. Wikipedia promete que cualquiera puede ser parte de la comunidad. Pero ¿cómo se logra? Elke y yo encontramos un estudio donde me explica lo básico. Podemos consultar cualquier artículo, como este, del emperador José II. Por casualidad, soy especialista en la realeza y puedo afirmar que la fecha de su muerte es incorrecta. Entonces voy a editar desde la barra del menú que está sobre el nombre del artículo y más o menos en la mitad encuentras el botón Editar. Lo pulsas y ya puedes escribir. Puede ser que otros autores consideren que el artículo no tiene relevancia enciclopédica. Entonces comienzan a debatir la cuestión en la página Discusión. Definamos relevancia enciclopédica. En Wikipedia existen criterios de relevancia que se establecieron en algún momento. Hace muchos años, más de 10. Y se consideran inamovibles. La propia comunidad redactó los criterios de relevancia a raíz de debates. El sistema de reglas es amplio y abarca casi todos los sectores, desde los astronautas hasta las normas de tráfico. En Maguncia me encuentro con Thomas Metzinger, un filósofo que se dedica a los medios digitales y la inteligencia artificial. Además, tiene experiencia como enciclopedista convencional. En el periodismo convencional, por ejemplo, o en la publicación científica, hay criterios sobre lo que es relevante. Pero los medios de colaboración masiva son muy vulnerables a lo que se denomina sesgo de popularidad, es decir, una distorsión por la popularidad de los contenidos. Según el número de artículos, los coches son relevantes. Se calcula que hay unos 2 millones de artículos en 200 idiomas. También los artículos sobre videojuegos se actualizan continuamente. Pocas mujeres se convierten en autoras en Wikipedia, pero las pocas que hay a menudo son muy activas e influyentes. En la historia de Wikipedia, hubo muchas mujeres que ayudaron a definir las grandes transformaciones del movimiento y su estrategia. La pionera de estas mujeres fuertes es Florence Deboard. Es cofundadora de la Wikipedia francesa y fue la primera directora de la Fundación Wikimedia, creada en 2004. Cuando comencé, nadie conocía el proyecto. Nadie. Ni mi familia, ni mis amigos, vecinos, ni colegas. Nadie sabía. Para mí era como un jardín secreto. Comenzamos de a 3. No había nada, ni artículos, ni contenidos, ni reglas. Tuvimos que construirlo todo. Para las enciclopedias tradicionales no éramos ni más ni menos que una secta. Éramos gente rara tratando de probar algo extraño, imposible de lograr. Era ridículo pensar que unos inocentes internautas iban a poder lograr una enciclopedia en línea de participación voluntaria. A todos les parecía una soberana estupidez. Entonces creamos la Fundación Wikimedia en 2004. Es la organización que representa a Wikipedia.
Entonces resolví presentarme como directora ejecutiva. Tuve el gran privilegio de ser elegida. Me impresionó mucho, porque de repente estaba en la junta directiva de una fundación estadounidense, lo que era muy sorprendente, en una comunidad básicamente angloparlante. De ahí en adelante, comencé a llevar una vida bastante complicada, ya que en Francia tenía un trabajo de tiempo completo. Los días libres volaba a Nueva York o Tampa, siempre 3 días. Florence dio sus primeros pasos en Wikipedia hace 20 años en las comunidades anglo y francoparlantes. Elvin está hoy en esa etapa. Su lengua materna, el quechua, la hablan unos 10 millones de personas en 7 países de América del Sur. Es como un perrito que lo puedes acariciar y es muy sensible a eso. Y se siente muy feliz cuando lo tratas bien. Vale. Vector, find the box. Good, you found it. Wow, you wanna play. Mi idea es, por una parte, crear un bot que pueda generar artículos en Wikipedia y por otra parte crear a la comunidad de usuarios, reactivar a la comunidad de usuarios y que se sientan capaces de contribuir como quechuas dentro de la Wikipedia. Algo parecido sucede con el cebuano. Lo hablan unos 20 millones de personas y no es el idioma oficial del país. El cebuano es la lengua materna de mi esposa. That's great. The love makes wonderful things. It's really inspiring me that what you did with Wikipedia Cebuano, so I'm really interested in that. Un bot creará una base de artículos que la gente pueda usar como referencia y ampliar. Así, se disminuirá la barrera técnica para los principiantes. I tried to catch up with the code that you wrote, and it's really extensive, and it's I cannot imagine. I just count the lines. Me dio mucho trabajo, pero modificar el programa para otros idiomas no es tan difícil. Oh, that's great. Great to hear that. Sverker Johansson es físico y lingüista. Ha logrado convertir a Wikipedia en cebuano en la segunda más grande del mundo, con más de 5.5 millones de artículos, todos redactados por su bot. Un bot es un programa informático que accede por sí mismo a Internet y ahí hace todo lo que tiene que hacer. Un bot puede leer por su cuenta artículos de Wikipedia y sobre todo modificarlos. Puede corregir errores de ortografía, corregir artículos en diferentes idiomas e incluso escribir nuevos artículos. Eso hace mi bot. Gracias a él, debo haber escrito más artículos de Wikipedia que cualquier otra persona, unos 10 millones. En sueco, cebuano y samareño, 2 idiomas de Filipinas. Le eché un vistazo a la Wikipedia en cebuano y no había mucho. Así que pensé en hacer algo útil. Donc, Wikipédia, contrairement aux autres encyclopédies, est un projet libre. C'est-à-dire, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut l'utiliser. Minette Loncie es periodista y empresaria. Su compromiso es por el conocimiento libre y dirige varios proyectos de Wikimedia en Camerún.
El trabajo es voluntario. Me comprometo a diario con los derechos de la mujer. Las mujeres solo salen en las noticias o en las portadas cuando tienen problemas personales. Cuando una mujer se divorcia o cuando se acuesta con alguien. Pero cuando las mujeres logran algo, se las valora menos que a los hombres. Minette y sus compañeras escriben biografías de mujeres africanas que han conquistado logros relevantes. También ayuda a que se inspiren otras mujeres jóvenes. Nos permite resaltar el saber y la competencia de las mujeres. No puedo lograrlo sola. Puedo escribir 1 o 2 artículos al día, pero si capacito a otras mujeres, sé que estarán al pie del cañón y contribuirán a darles visibilidad a las mujeres africanas o los temas africanos. Minette y sus compañeras trabajan en artículos en los que encuentran escasa oposición. En los artículos europeos o norteamericanos, donde participan muchos autores, la cosa es diferente. Si quieres participar en Wikipedia, necesitarás mucha resiliencia y mucho aguante para soportar determinados ataques y hasta insultos. Y creo que también necesitas una buena comunidad que te apoye, a la que puedas recurrir cuando te traten mal y que te consuele un poco. Wikipedia no es un camino de rosas, es un ambiente despiadado. En Wikipedia te encuentras con gente que viene de otro lugar, piensa diferente, tiene otra religión y, sobre todo, otras ideas políticas. Y precisamente eso nos hace tan fuertes. Eso es diversidad. Pero también esa diversidad hace que el trabajo en conjunto sea tan complicado. Hay tremendas luchas de poder y muchas críticas. Si quieres participar en la comunidad de Wikipedia, tendrás que pasar muchos momentos duros, porque a veces hay que confrontarse seriamente con los demás. Georg Hild tiene otro nombre en la vida real. Solo conocemos su nombre de usuario. Es doctor en química, administrador y miembro de una junta de arbitraje de la Wikipedia alemana. Está entre los wikipedistas más influyentes. Vivió muy de cerca la guerra de edición del artículo sobre el glifosato, el pesticida elaborado por Monsanto. En el caso del glifosato, participaron en el artículo muchos autores, entre los que se destacaban 2. Una persona que representaba el punto de vista de un país industrializado y otra persona muy relacionada con el medio ambiente. Uno de los autores había creado su cuenta recientemente, pero sabía manejarse muy bien en Wikipedia, y ahí la sospecha de que la hubiera creado especialmente para editar el artículo. Neónico, ¿podrías volver a confirmar que no te pagan por escribir, ni estás profesionalmente asociado a la fabricación, distribución, control, ni pruebas de productos que contienen glifosato? No me pagan por escribir ni integro ningún grupo de presión. Postdata. Los escritores remunerados y lobistas también pueden escribir buenas entradas. Y los escritores no remunerados y los que no son lobistas pueden contar estupideces. Así que no te vayas por las ramas. En el artículo sobre el glifosato, los 2 autores de posiciones extremas hicieron modificaciones inaceptables que fueron eliminadas. El autor a favor añadió en el artículo un estudio científico financiado por Monsanto sin mencionar que lo había financiado Monsanto. La otra parte borró el estudio alegando que no era un estudio neutral. El autor lo volvió a añadir. El otro usuario lo volvió a quitar. Finalmente, el estudio se incluyó en el artículo con el apéndice de que lo financió Monsanto. Del otro lado, hicieron un drama porque el glifosato afecta la flora intestinal de las abejas. De ahí se extrapoló que se desorientan y mueren. Pero eso no es lo que estaba en las fuentes. El usuario afín a la postura favorable fue bloqueado por sospecha de escribir a sueldo
y por violar la perspectiva neutral. Entonces interpuso una apelación. Nosotros lo denominamos revisión de bloqueo. Se determinó que la sospecha no podía probarse y que la falta de neutralidad no era lo suficientemente grave como para bloquearlo definitivamente. Esa persona, a sabiendas de que ahora todos se están fijando, suspendió su actividad y no edita más desde hace años. Pero sigue siendo el autor con más ediciones en ese artículo. No todo lo que escribió era malo. Se trata de encontrar y eliminar las cosas que no se corresponden con la realidad. Lo bueno que escribió se mantiene. Por supuesto que hay empresas que intentan reflejar su punto de vista en Wikipedia y tal vez siempre sea una batalla de David contra Goliat, de los departamentos de relaciones públicas de las empresas contra los redactores voluntarios. Pero sabemos perfectamente cómo terminó la batalla de David contra Goliat. Mi nombre es Peter Butke. Soy wikipedista. En la Wikipedia alemana suelo participar con dos cuentas. Una cuenta se llama Atomic Cocktail. Es la cuenta destinada a las ediciones convencionales gratuitas. Y después, tengo una segunda cuenta con la que edito artículos por encargo, por los que cobro honorarios cuando los edito. Atomic Cocktail tiene más de 40.000 ediciones en la Wikipedia alemana, la mayoría de ellas sobre historia contemporánea y política. La comunidad calificó de excelentes 22 artículos que llevan su impronta. Es el premio de calidad más importante de Wikipedia. Escribir un artículo a ese nivel se tiene en gran consideración. La clientela de Peter Butke es internacional y abarca empresas, instituciones y particulares. El cliente quiere una imagen positiva. Esa es su idea. La idea de la enciclopedia es que sea una imagen neutral. Son dos cosas diferentes. Y mi trabajo es escuchar claramente y sopesar esas pretensiones, dónde son admisibles y dónde no. Debo procurar que quede reducido a los simples hechos y presentarlo con la mayor sobriedad posible. A veces hay que desechar aspectos enteros, porque todo el sistema de una enciclopedia se derrumba si se convierte en una plataforma publicitaria. Yo estaría de acuerdo con prohibir los textos a sueldo y quisiera que Wikipedia también se decidiera en contra. Seguiría ocurriendo, pero el mensaje sería claro. No queremos eso. Wikipedia la redactan voluntarios. Wikipedia no es un lugar libre de estructuras de poder. El que crea eso es un iluso. En Wikipedia, por ejemplo, tiene poder el que tiene tiempo. El motivo es que todas las decisiones se deben tomar por consenso y los debates pueden llevar muchísimo tiempo. ¿Cuánto cuesta un artículo de Wikipedia y qué variables se consideran en la estrategia de precios? No puedo dar una respuesta general. Diría que depende de cada caso. Si se trata de una pequeña modificación, solo cuesta unos euros. Y cuando es un tema muy controvertido, es más caro. Lo que está en Wikipedia tiene crédito. Y Wikipedia es un peligro potencial porque no siempre es consciente de este poder. Hoy mucha gente está involucrada en procesos de autopromoción desvergonzada en esos medios. Y eventualmente, por supuesto, también en campañas difamatorias. Así que si estuviera planeando una campaña de desprestigio, claro que me fijaría en qué puedo hacer en Wikipedia. Constantemente veo artículos que contienen informes negativos totalmente subjetivos de personas, pero
No puedo salvarlos a todos. Aquí solo escribimos una enciclopedia y lo que pase después está fuera de nuestro alcance. Los wikipedistas quizá nos desentendamos demasiado. No tengo ninguna solución. Tampoco sé cómo podría cambiarse, porque la comunidad es autónoma, muy independiente y también muy fuerte con el sistema de reglas que estableció hace muchos años. La lista de los juicios contra Wikipedia es larga, porque según la legislación alemana, cualquiera que se considere difamado puede presentar una demanda. Sin embargo, la utilidad de las sentencias es limitada, ya que la vía judicial no permite derogar el anonimato de los autores. Y me temo que si Wikimedia y Wikimedia Alemania no toman más cartas en el asunto, tarde o temprano los tribunales ya no aceptarán la inviolabilidad del anonimato. Seguramente hay personas con muchas motivaciones ajenas para hacer lo que les dicen sus clientes sobre las emisiones de carbono o cosas por el estilo. Seguro que hay un montón de motivos. La idea básica de una meritocracia, es decir, el que tiene más influencia es el que ha hecho más por el bien común, es en realidad una idea muy bonita. La pregunta es, ¿cuál es el bien común? ¿A qué contribuye exactamente Wikipedia? El intento de Florence de incorporar a Wikipedia personas y culturas poco representadas también abarca un proyecto de escuelas primarias en diferentes países de África. Los niños tienen entre 9 y 12 años de edad. Por el momento no saben mucho de computadoras, pero eso cambiará pronto. La idea es ayudarlos a adquirir competencias digitales mediante este proyecto, que descubran la colaboración en Internet y capacitarlos para aprovechar la cultura libre. Minette Loncie también dirige ese proyecto como voluntaria. Recorre 8 regiones de Camerún y supervisa la puesta en práctica. Hoy les enseñamos a los maestros a usar las tabletas y la herramienta Wikifundi. Así, los niños aprenden a usar los medios digitales. Eso les permite hacer trabajos de investigación y les facilita el aprendizaje, porque cuando el niño investiga por sí mismo, recuerda lo que ha buscado. Como los niños son muy jóvenes, primero tenemos que enseñarles a escribir con estilo enciclopédico, al que no necesariamente están acostumbrados. Siempre es un desafío con niños de esta edad. El elemento central de todos nuestros proyectos es presentar la historia y los contenidos africanos de nuestra patria y poner nuestro conocimiento a disposición del mundo entero. En todos los proyectos de Florence y Minette, los contenidos se escriben en la Wikipedia francesa, una versión lingüística extensa y bien mantenida. ¿Pero qué hacen las comunidades lingüísticas pequeñas? Las páginas de Internet están redactadas en inglés y un puñado de otros idiomas importantes. En otros idiomas con menos hablantes, por lo general, no hay contenidos en Internet. Pero ahí es donde la gente joven busca información, de modo que crear una presencia contribuye a mantener la lengua con vida y ayuda a desarrollar el lenguaje escrito. Dirijo un bot y creo que así puedo colaborar. No creo que una inteligencia artificial pueda crear contenidos importantes en Wikipedia. Y algunas personas exigen que se eliminen los artículos de los bots. Eso me entristece. También la forma en que discuten.
Bueno, los bots no tienen sentimientos, pero detrás de un bot siempre hay una persona. Los bots todavía no pueden desempeñar la tarea principal de Wikipedia, la redacción de buenos artículos. Pero para Martin Rulsch son indispensables. En calidad de administrador, los programa para combatir el vandalismo a escala mundial. Martin Rulsch, filólogo convencional y programador de software, es un wikipedista apasionado desde hace 15 años. Ha realizado innumerables ediciones. También es administrador en la Wikipedia alemana e inglesa y ha subido unas 250.000 fotos. Mi mundo casi se derrumbó cuando otras personas introdujeron contenidos deleznables en los artículos. No podía comprenderlo. ¿Por qué? Actos de maldad realmente gratuitos contra personas, contra artículos, contra grupos. Por ejemplo, en contra de las mujeres, acciones sexistas, pero también puede ser protección contra el abuso infantil, que suban cosas terribles y demás. De esos casos se ocupan los stewards de Wikimedia a nivel global. Soy uno de los 35 aproximadamente que lo hacen a nivel mundial y tratan de que esos casos tan graves no lleguen a los diligentes miembros activos de la comunidad que solo quieren escribir artículos o añadir fotos. Muchos de los casos en los que trabajamos los stewards a menudo también afectan a las víctimas. Por eso tenemos que trabajar un poco en secreto en casos tan difíciles como la tortura, la pornografía infantil, etc., para proteger a las personas. ¿La tortura? ¿A qué se refiere? No puedo contarlo. ¿Qué tengo que imaginarme? Son estados autoritarios. Wikipedia funciona no solo en las democracias. Hay Wikipedia en todos los idiomas. A mi compañero iraní lo visita la policía cada 3 meses. Argumentan que alguien volvió a escribir disparates e intentan obtener información porque él tiene acceso a datos sensibles, como los datos de inicio de sesión, por ejemplo. Elvin Huaman viajó a Ñuñoa, su ciudad natal en los Andes peruanos, a 4.100 metros de altura. Quiere llevar a cabo, por fin, su plan de convencer a la comunidad quechua de Wikipedia y su bot. Bueno, el día de hoy estamos con nuestro amigo Edwin. Entonces, buenos días, Edwin. ¿Nos puedes explicar este tema de Wikipedia en quechua, no? Adelante. Imatak Wikipedia kashan mandik, kai Wikipedia ka hatun libro que kasta hinan kashan. Maypi kashan kai internet pi. Hankunaka nya Facebook, WhatsApp, TikTok, chaykunaka ya hasta usaron quiñarik y ya hasta ya echaron quiña. Hankuna fototabs horkurua o imatachus kalkarua chaypi. Wikipedia kasqallanta, pero manan ho empresa ya pachu. Wikipedia ka lipin pahmi. No capes wajarikuita munani, sechus Cancuna, ashuante yachaita munawaches, caimanta riki, kai Cancunan cambio de ruawaches, Cancunan pincashan. Sechus no canches munanchis, jesua semenchista, que parla kunanchis, jesua semenchista, wakaichananchis, yanapapach mi kakushani. Hinakachaypaj noqa bot nisqata crearán Intibot. El bot puede crear 1 millón de artículos en horas y puede estar ahí, pero necesitamos que nuestra comunidad pueda completar esta información, escribir artículos y actualizarla. Entonces nosotros, los quechuas, tenemos que agregar información aquí. Nos canches información tayachayninchis kunate kaiman yapananchis.
De verdad, esto es el comienzo de algo grande. Es como dijeron un día Tupac Amaru, volveremos y seremos millones. Y los quechuas vamos a volver y vamos a ser millones. Así que ese es un poco esto es solamente el comienzo. Muchas gracias. 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 Si bien en Wikipedia hay 50 millones de artículos en 300 idiomas, se concentra bastante en los idiomas europeos. Inglés, por supuesto, también chino, japonés. Pero en África o India estamos muy rezagados. Están creciendo, pero son pequeñas versiones de Wikipedia. Hay que ocuparse mucho más de los idiomas pequeños. No es lo mismo que a fines de los 90 y en los 2000, cuando aparecimos en Internet. La gente navega sobre todo con dispositivos móviles. Esta es la primera gran ola de Internet en los países en vías de desarrollo. Y la verdad es que editar Wikipedia en un dispositivo móvil siempre será más difícil. Un problema de este espacio público del conocimiento que surge ahora es que corre el riesgo de convertirse en una red donde el ganador se queda con todo. Y Wikipedia se convertirá en el principal punto de contacto de 8.000 millones de personas. Pero menos de un 1% de la humanidad determina ese contenido. Elvin lucha por hacer visible la cultura quechua en Internet. No obstante, este mundo hace rato que se encuentra bajo el dominio de GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon. Estas grandes empresas ganan dinero con los datos. ¿Qué relación tiene Wikipedia con GAFA? En nuestro primer contacto, hacia 2005 o 2006, nos ofrecieron comprarnos o financiarnos. Es decir, querían una relación comercial. Tuvimos que explicarles que ese no era nuestro objetivo en absoluto. Nuestro objetivo fue y es el conocimiento libre para todos. Por eso, no quisimos la financiación de grandes empresas. Les dijimos que no somos como ellos y que no nos podrían comprar, de modo que no surgió ninguna relación. Para comprenderlo, hay que saber que esas empresas se benefician muchísimo de nuestros contenidos. Eso nos llevó a hacernos algunas preguntas complejas. ¿Está bien que las grandes empresas que ganan mucho dinero usen nuestros datos de esa manera y hagan un verdadero negocio con ellos? Es decir, sobre la base de nuestro trabajo voluntario. Creamos conocimiento libre, no solo gratuito, sino libre en el sentido de libertad. Es decir, que cada uno puede hacer lo que quiera con ese conocimiento que creamos. Eso incluye el aprovechamiento comercial, por supuesto. En un momento dado nos enfadó un poco que grandes empresas ganaran mucho dinero a costa nuestra y nos pusimos en contacto con ellas. Hablamos con ellas. Les dijimos abiertamente que un poco de ayuda no nos vendría mal. Lo comprendieron y se tomaron en serio nuestro pedido. Por eso, recibimos periódicamente importantes donaciones de grandes empresas. Mejor dicho, de sus fundaciones. Se trata de donaciones sin obligaciones con las que podemos hacer lo que queramos. Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, en 2019, Google donó $3.1 millones a la Fundación Wikimedia, en vista de la facturación multimillonaria que hacen con los datos de los Wikiproyectos. Estas sumas parecen nimias. Cuando se observa ese conglomerado de Wikipedia y las 5 grandes tecnológicas estadounidenses,
se aprecia una amenaza para nuestra soberanía política, simplemente porque hay una concentración de poder en varios niveles, no solo económico, sino en la economía de la atención y ahora cada vez más en la generación automatizada del conocimiento en sí. Wikipedia es lo único que quedó del sueño de una Internet libre. Solo unas 100.000 personas escriben para unos 4.000 millones de internautas de todo el mundo. La cantidad de autores disminuye, la presión de los grupos de cabildeo crece. ¿Puede Wikipedia lograr aún su objetivo del conocimiento de todos para todos? En esta época, donde aumentan la ira, el odio, el nacionalismo, el miedo al otro, Wikipedia es el lugar perfecto donde decir, no, todos somos personas en el mismo planeta y en esencia muy similares. Si llevamos 20 años, podemos llegar a 30 o 40 años. Wikipedia peligra porque le faltan sucesores. El peligro es que, cuando lee los artículos, cada vez más gente dice que la información es anticuada. Wikipedia ya no es como antes. Entonces Wikipedia desaparecerá rápidamente de los primeros resultados de Google y quizás la sustituya alguna oferta de una empresa financiada con publicidad, sin el apoyo de una comunidad con intereses propios y, por supuesto, siempre con el peligro de que se impongan ciertos intereses, incluso la censura.